juró, se perjuró que nunca más te buscaría. Y sin embargo, ha pasado un tiempo y esa persona te extraña. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido para que situaciones así se den? Personas que nos dejan, personas que nos descuidan, personas que no nos hacen ni el mínimo caso, personas que prácticamente nos invitan a salir de su vida o salen de la nuestra, a veces sin una explicación, a veces con un mal gesto, a veces dejándonos saber, oye, ya no siento lo que tengo que sentir o nunca he sentido, o en fin. El panorama más, digamos, menos esperanzador, por ponerle un título a esto, pasa tiempo y esta persona vuelve igual cambiada, te dice aquello que siempre quisiste escuchar, sin haber estado en contacto contigo y tú te planteas, ¿qué clase de brujería es esta? Pues bien, no es brujería. Para mi gusto es una combinación de psicología y energía. Sí, me gustaría decirlo así. Y hoy vamos a hablar de esto. Hoy te voy a contestar esa pregunta que muchas veces igual te haces de cómo puedo saber si esa persona igual, aunque yo creyese que no, me pueda estar extrañando. ¿Cómo lo puedo saber si no tengo opción de comunicarme con ella y planteárselo, no? ¿Dónde están esas señales? ¿Dónde están estos indicios? Pues hoy vamos a hablar en profundidad de todo esto. Y antes de adentrarnos de pleno en esas señales que te pueden indicar que esta persona te está extrañando, aunque no te lo diga explícitamente, y no son las que tú piensas, porque aquí sobre todo queremos mucha respuesta en redes, ¿no? Está mirando, la que más veo que os conmueve, os mueve o da indicios o creéis que os da indicios, y esta es muy peligrosa, por aquí podemos patinar muchísimo, es la de o bien descargarse una app de estas a ver quién ve tu perfil, que estas no funcionan. O bien, Amanda, esta persona está viendo mis estados. O incluso cuando creemos, hay una cuenta falsa que me ha agregado y yo sé que es esta persona. Aquí ya estamos entrando en mucha elucubración. Pero pongamos que no es la cuenta, que tú no sabes, o sea, o no sospechas que esa, o no tienes la certeza de que esa cuenta falsa es. Pongamos que es esa persona mirando. Esto no tiene nada de indicio fiable, porque hay personas muy curiosas que les encanta mirar y pueden mirar sin problema precisamente porque no les mueve nada. Y hay personas que cuando te extrañan, o sea, está quien no veía y cuando te extraña empieza a ver, pero también está el que no veía cuando sentía y cuando deja de sentir ve, y está el que no ve y te está extrañando mucho, pero no ve porque no quiere ver porque aún siente. O sea, es decir, aquí hay tantas variables y hay tanto juego a malinterpretación que yo creo que por favor, o sea, yo antes era una de las variables y reconozco que en el canal, en otros vídeos, pero bueno, yo voy evolucionando, voy llevando casos, voy evolucionando. Al comienzo del tema de las historias y tal, es verdad que yo hoy tengo vídeos en los que he dicho que esta persona empieza a verlo, pues claro que hay curiosidad, pero no podemos tomarlo como indicio de nada, porque entre tanto me he dado cuenta que es, o sea, tan dispar, tan diferente y podemos malinterpretar tanto esta señal que yo desde luego no la tomaría como una variable a considerar, porque además los batacazos son importantes. Cuando tú estás tomando esto de un modo concreto, lo interpretas de la manera que crees que es y luego nada que ver, nada ocurre y tú te has llenado igual de las ilusiones y luego te genera una ansiedad que esas ilusiones no lleven a más, finalmente terminas tomando acción tú, así que o te mantienes vinculado, es decir, que esta persona igual tenga mera curiosidad, a ti te impide avanzar emocionalmente porque empiezas a hacerte muy dependiente y estás muy pendiente de que esta persona esté o no pendiente. Así que, por favor, esta variable, si lo he dicho en otro vídeo o me lo has escuchado decir, esto es una actualización, ¿vale? Es un reciclaje, no la tengas en cuenta. Y entonces, si esto no lo tenemos en cuenta, ¿qué deberíamos tener en cuenta para sospechar o contemplar que esta persona pueda estar extrañándonos? Pues bien, antes nuevamente de darte las pistas, deberíamos saber si tenemos las condiciones óptimas, porque de lo contrario es imposible. Es como decir, si yo no tengo,
por ejemplo, las condiciones necesarias para que una semilla germine, es decir, si no tengo tierra, no tengo sol, no tengo agua, no tengo ciertas condiciones, es imposible, ¿no?, que germine. Entonces, primero es comprobar, vale, ¿se están dando las condiciones en las cuales esta persona puede llegar a experimentar que me extraña? Porque si no, es imposible. ¿Cuáles son esas condiciones? La primera de todas, que no tenga acceso a mí. ¿Por qué? Porque si alguien tiene acceso a mí, no me puede extrañar. ¿Qué deniega el acceso de una persona? ¿O qué lleva a una persona a sospechar que ya no tiene? Y cuando digo acceso, me refiero a que ya no te tiene ahí. Entonces, para que esta se dé, lo primero de todo, evidentemente, es que tú hayas dejado totalmente de buscar a esta persona y de hacerte presente en su vida, ya sea porque él activamente le escribe, la busca, o porque revisa sus redes. Es decir, se trata de que esta persona tenga la impresión de que tú ya no estás ahí. Y ahí, cuanto más puedas hacer por no hacerte presente, es decir, Amanda, es que trabajamos juntos. Ese es el supuesto más fastidioso, ¿vale? Hace poco tuve una asesoría en la cual esta era la situación y es verdad que yo se lo dije abiertamente, le dije, mira, si tienes la opción, evidentemente, si pudieses hacer algún cambio o dentro de tu empresa o en tu mundo laboral de poder alejarte de lo contrario, es muy complicado desvincularte de alguien, tanto de cara a una recuperación como de hacerte extrañar si constantemente, si a diario os tenéis que ver. Es así. O sea, aquí no hay magia. Lo único que puedes hacer ahí, pues, es las pautas que hablamos nosotros de intentar, ¿no?, pues, no dar atención a la persona. Pero evidentemente no es lo mismo. Ahora bien, si tú no estás en esa premisa, Amanda, es que tenemos hijos en común. Bueno, tú puedes restringir una comunicación a vías, es decir, no, yo no voy a estar 24 horas disponible para cualquier cosa, salvo que sea una emergencia. Si no es una emergencia, está el correo electrónico, está incluso una persona que puede tutelar la conversación, ¿no? Si esta persona utiliza esto para de vez en cuando controlar. Pero bueno, aquí ya estamos hablando más en un terreno de personas controladoras, ¿no? Yo me voy más en... la persona que tutela la conversación es más cuando tenemos que poner un alto a alguien tipo un narcisista o cosas así. Pero bueno, me vengo a referir que hay situaciones que nos mantienen vinculados, pero hay otras que son subsanables. Es decir, esta persona y yo coincidimos en el gimnasio. Cambia la hora a la que vas o cámbiate de gimnasio. Pero es que para mí esto supone un esfuerzo. Ostras, no me fastidies. O sea, aquí no seamos hipócritas, por favor, porque hay veces que nos desvivimos por alguien, tenemos a la persona 24/7 en la cabeza, estamos sufriendo, pero luego a la hora de plantear cambios que pues, hagan factible y que pueda cambiar la dinámica en la relación, ahí de repente nos mostramos reticentes. No, pero es que si yo iba antes que esta persona, ya. Pero es que el que está sufriendo a día de hoy eres tú y no esa persona. Y al que le interesa que esta situación cambie es a ti. Entonces, a veces tenemos que cambiar cosas. Que yo coincido con esta persona porque siempre en el autobús, pues si puedo, me voy al autobús de antes, me voy andando, no sé, hago todos los cambios que pueda. Pero evidentemente los que sí o sí es, yo dejo de buscar a esa persona para que esa persona pueda extrañarme. De lo contrario es imposible. O sea, primera premisa básica, esa persona tiene que sentir que yo no estoy ahí. Tiene que haber perdido contacto con mi vida. Que yo no quiero bloquear a la persona porque no es coherente, porque no lo considero necesario, porque yo me puedo controlar, soy capaz de archivar las cosas, de yo no revisar, por lo que me puedo centrar en mí. Bueno, pues no bloqueo. Pues temporalmente, si yo de verdad quiero que esta persona pueda extrañarla, no puedo estar todo el día publicando mi vida. Porque si esa persona tiene una ventana constante a mi vida, aunque no sea lo mismo que estar en contacto conmigo, sí que sabe qué estoy haciendo yo en el caso de que lo revise. Entonces, va a tardar más tiempo en poder llegar a extrañarme. Es decir, pensemos aquí con lógica. ¿Qué extraña nuestro cerebro? ¿Qué es extrañar? Extrañar es cuando el cerebro interpreta que hay algo que ya no está, que hay algo que no recibe, que hay algo que ya no tiene. Entonces, cae en la cuenta de que no está y a partir de ahí, muchas veces lo que hace, si he hecho algo en falta, me lo genera mentalmente.
Es decir, como ya no tengo acceso a hablar contigo, me imagino igual charlando contigo. Como no tengo tus besos, tus abrazos, me imagino igual. Como no tengo ya intimidad contigo, igual pienso en ti con mis manos, ¿vale? Creo que se ha entendido. Es decir, aquello que ya no tenemos. Por ello, cuando hay una situación muy descompensada, ¿no? Por ejemplo, amigos con derechos o cosas así, son las situaciones que si tú estás involucrado emocionalmente, menos en el mundo te convienen. Porque tú te quedas en la esperanza de que esta persona con el tiempo se encariñe y no te das cuenta de que impides lo más potente a la hora de ver una evolución sentimental. ¿Por qué? Porque yo interpreto que aquello, si yo pienso mucho en algo, llego a la conclusión de que eso me importa, ¿vale? Es por esto que las personas manipuladoras a veces nos llegan mucho al corazón, no porque no se enamoren genuinamente, sino porque apretan nuestros botones mentales mediante mecanismos básicos que funcionan en animales y también en nosotros, porque el humano no deja de ser biológicamente un animal. Entonces, ¿qué pasa? Con esos mecanismos consiguen captar nuestra atención, tú piensas en esa persona y tu cerebro le da una importancia, ¿no? Si yo estoy pensando mucho en esta persona es porque es muy importante, debo tener sentimiento, ¿no? Entonces, ¿con qué juega mucho? Precisamente con la ausencia, con hacerse extrañar. ¿Qué pasa? Cuando tú estás en esa situación de amigos con derechos, tú te quedas porque confías en que con el tiempo esta persona se encariñe, pero no te das cuenta que realmente a alguien que no te está apreciando le das totalmente acceso, por lo que nunca puede entrar en sentirse privado de algo que es lo que haría que su mente te evoque, te imagine, te fantasee. Y sé que muchas veces esta parte, que parece simple, cuesta, bueno, simple de entender, simple de ejecutarse que no, requiere mucha fuerza de voluntad. Pero además yo sé que esta parte cuesta porque siempre tenemos ese miedo de no quiero que el otro me olvide. Pero intenta echarle aquí lógica, en el sentido de que quien debería tener miedo de ser olvidado es esa persona. ¿Por qué? Porque a día de hoy cuentas 100% con todo tu cariño, con tu igual tu enamoramiento, con tu atención, con tu predisposición, con tus ganas. Tú en cambio no. Entonces, entiende que cuando alguien teniéndome presente no me echa cuenta, necesita perderme de vista para igual extrañarme. Entonces, no temas tanto, siempre que tengas ese miedo de temo que si no me tiene ante ojos me olvide, entiende que te tiene que poder más el miedo de no estar dando un espacio suficiente para que tenga que rememorarte, porque tú quieres que tenga que rememorarte, quieres que tenga que tirar de archivo, porque además, curiosamente, la siguiente premisa que tiene que darse, que es esencial, es que tiene que pasar tiempo. Es decir, una persona que no nos valora, no nos echa de menos en un día o dos, ni en una semana o dos, tenemos que dar un margen de tiempo. Y con margen sí que ocurrirá eso, que en un momento dado su cerebro va a decir, aquí falta algo. ¿Qué falta? Entonces nos rememora. Y lo bueno de esto es que las personas, cuando recuerdan con cierta distancia y sobre todo con esa sensación de no tener acceso, cambian el recuerdo. Es decir, queda un poco al lado todas esas veces que igual te percibió la persona como más desesperado, como menos atractivo, como más encima, y de repente recuerda más, pues lo bueno, los momentos compartidos que fueron buenos, los detalles tuyos que sí que le gustaban, empieza a cambiar. Mentalmente el rememorar no mantiene el mismo recuerdo, sino que te favorece. Con tiempo te favorece y a mayor tiempo más te favorece. Sobre todo en situaciones muy descompensadas, sobre todo en situaciones en las que tú diste mucho y recibiste poco, el tiempo es tu mayor aliado. Así que por favor deja de temer el me va a olvidar y empieza a entender que cuanto más tiempo pase, mejor para ti. Porque te interesa que haya muchas cosas que olvide, que haya muchas cosas que empiece a recordar de manera distinta y que la visión que tenga de ti, sobre todo en cuanto al respeto, se restablezca y cambie, ¿vale? Así que lo siguiente que necesitamos es plantearme, estoy desapareciendo de la vida de esta persona, estoy dando ese hueco. Ha pasado tiempo suficiente para que realmente su manera de pensar en mí haya podido transformarse. Y sobre todo, ¿cómo estás
tú. Porque yo te aseguro que hasta que tú no empiezas a recuperarte en parte, hasta que tú no eres capaz de redirigir tu atención, no digo que no te acuerdes de la persona porque esto ya son palabras mayores, pero hasta que tú no sales al menos de una ansiedad fisiológica y empiezas a poder notar cambios en ti en cuanto a, como en tu día a día, digamos que quitando la pena que puedas experimentar, también si eres objetivo dices, hay cosas que gracias a haber tomado distancia en mi día a día han mejorado, ¿no? Es esa dualidad en la que tú ya vives de decir, vale, sí, si pienso en la persona, a veces me sobrecoge un sentimiento de pena y además esa distancia lo agudiza, ¿no? Porque evidentemente para ti la distancia también está, entonces tú no eres inocuo a todos esos procesos. Tú también tienes que tener cuidado en esa distancia a la hora de rememorar, no pecar de olvidar todo lo malo y solo quedarte con lo bueno y que te sobrecoja esa ansiedad de madre mía, ¿por qué me fui? ¿Por qué me alejé? ¿O por qué no estoy buscando a la persona? Tenías motivos, ¿no? O sea, vamos a no caer en la misma, porque aquello que nos conviene de cara a nosotros también nos puede perjudicar en nuestra casa, ¿no? En algunos asuntos. Entonces, cuando tú ya estás en ese punto en el que, salvo cuando a ti te coge esa pena, reconoces que también empiezas a experimentar una paz que extrañabas, que tienes una capacidad superior de poder por fin dedicarte también a tus quehaceres, que otra vez la relación con tu entorno ha mejorado, porque ya no tienes todo el foco y toda la atención solo en esta persona, porque tu estado anímico no está en un constante vaivén, ¿no? Cuando empieza, es cuando energéticamente das esa franja que si no se da, para mi gusto es imposible y yo he observado en la práctica que mientras estamos en un estado muy ansioso, muy desesperado y sufriendo demasiado, el otro no viene. El otro todavía no nos extraña, es así. Entonces, una vez que hemos comprobado que esto se está cumpliendo, es decir, que nuestra plantita tiene tiempo, tiene tierra, tiene agua y tiene sol, y podría darse el caso, es decir, ha pasado tiempo, esta persona no tiene capacidad de saciar la necesidad de mí mediante mi presencia o mediante otras vías, es decir, me puede ser que me esté rememorando. Yo además he salido ya de esa obsesión, por lo que doy un vacío energético. Aquí y así podría darse que esta persona me extrañe. Y ahora vamos a hablar un poco porque claro, hay dos maneras de yo saber si alguien me extraña. O bien que esta persona activamente me busque, lo que vendría siendo comunicación, es decir, que me contacte, bien me llame, me mande un mensaje, aunque sea por una excusa. Es decir, yo no creo en las excusas cuando hablamos de personas con las que hemos tenido algo sentimental. O sea, salvo que tú seas la única persona en el mundo que pudiese resolver su duda y hoy en día está complicado, hoy en día más que nunca, fíjate si hay formas de resolver dudas, lo más probable, casi siempre, aquí no te hagas de menos, es que evidentemente esta persona está buscando un pretexto porque no tiene las agallas necesarias de hacerte saber, que quiere saber de ti y que te extraña, ¿no? Entonces, salvo que haya una comunicación directa, que es una forma de darnos cuenta, vamos a hablar un poco de cómo puedo o cómo se siente uno o cuáles son esas pistas energéticas que yo sí he observado, aunque suene un poco místico estos años, y yo sí creo a pies juntillas en ella. Primera, que quiero desmentir frente a otros vídeos que vas a encontrar, ¿no? Esas señales de vas a escuchar el nombre de la persona, vas a averiguar el coche, esa canción, ese tal. Mucho, mucho cuidado con esta. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, y no me voy a poner técnica, pero lo voy a decir fácil, los ojos ven lo que el corazón quiere. Nuestro cerebro está programado para esto. Y no solamente en el amor. Piensa, por ejemplo, ¿nunca te ha pasado que has dicho, bueno, me voy a comprar tal modelo de coche? Y antes de decidirte por ese modelo de coche, apenas lo veías. Y ahora de repente, madre mía, qué señal, ¿eh? Lo ves por todas partes. No, lo veías con la misma frecuencia. Lo que pasa es que no tenía tu atención. Tu cerebro no se centraba en ello. Pues eso pasa cuando extrañamos a alguien, de repente, madre mía, parece que todo el mundo se llama como esa persona, todo el mundo lleva su colonia, todo el mundo tal. No, es que nuestro cerebro
te va a mostrar porque va a poner el foco ahí, ¿vale? Entonces, esto yo no lo cogería como una señal energética. Igual que, sinceramente, me dejaría de plumas, mariposas y otras cosas, la verdad, si me pedís opinión a mí. Amanda, pero tú también vas a hablar de algo que no tiene prueba científica detrás, ¿vale? Pero bueno, yo te digo, si te vale mi criterio, mi punto de vista y mi experiencia, te digo lo que yo sí he comprobado mucho en la práctica. Yo sí creo en las energías, pero no en plan tan generalista, ¿vale? Sí te puedo garantizar que si la geografía lo permite, porque no hay una distancia geográfica, cuando dos personas se piensan, se atraen como dos imanes, es decir, no es que esta persona deliberadamente haga por coincidir, que también podría ser. Evidentemente, si alguien me echa de menos y más o menos conoce mis rutinas, conoce mis caminos, sabe qué lugares frecuento, puede hacer por coincidir activamente. Es decir, puede ser una elección de la persona de quiero coincidir, la he hecho en falta, voy a hacer por coincidir. Pero es que muchas veces no es ni eso. Cuando dos personas se piensan, incluso cuando no hablamos de extrañar, cuando dos personas se gustan y de repente empiezas a coincidir más con esta persona en el lugar menos inesperado, esto no es porque esas dos personas estén haciendo por coincidir. Esto es porque yo puedo jurar, porque yo lo he experimentado en carne propia, porque lo he visto tantas veces en tantas asesorías. Cuando dos personas mentalmente se piensan, el universo conspira y es como que se van a encontrar constantemente en el lugar menos inesperado. Va a ser como, otra vez tú aquí, otra. Es que ocurre, de verdad que ocurre. Por eso digo, salvo que haya una distancia, evidentemente, si tú vives en otro país que esta persona, esto no se puede dar. Pero si la geografía lo permite, el de repente que haya una sincronicidad rara y tú te encuentres con la persona, es algo que va a ocurrir mucho en dos personas que empiezan a pensarse y empiezan a atraerse y de repente es ¿por qué nos estamos encontrando? Incluso no tiene que ser muchas veces en el terreno amoroso, es que esto es una simbiosis energética que incluso se da en el plano de la amistad. Alguien que te cae bien y de repente empieza, es que pasa. Si tú tienes a una persona en mente y esa persona te tiene en mente tal, pero en un terreno en el que pasa mucho, es precisamente porque es una energía también bastante fuerte cuando dos personas se extrañan. Que nuevamente, si hasta la fecha una pensaba en la otra no, de repente empiezan a coincidir. Ojo aquí, no se trata de que tú intentes que te estoy viendo venir, porque doy muchas asesorías y sé cómo pensáis, de que tú intentes activamente pensar en la persona. Ahí no, ¿por qué? Porque si tú estás constantemente, activamente pensando en la persona, lo haces desde una desesperación. Como siempre digo, tú tienes que pensar una cosa. Cuando yo pienso en alguien, yo emito una emoción, una energía le llega a la persona. Si yo estoy fatal y desesperado porque creo necesitar a esta persona, porque me muero, porque te tengo en el pedestal, porque quiero que me busques, pero en el fondo siento que no soy lo suficientemente bueno para ti, todo eso, cuando pienso en ti, toda esa desesperación, toda esa frustración, todo mi sentir de mi percepción acerca de mí mismo, toda esa emoción te la transmito. Entonces estoy constantemente alcanzándote con una energía muy poco atractiva, de cómo contemplo la situación, de cómo te contemplo a ti, de cómo me contemplo a mí, de verdad. Entonces es una energía repelente. En cambio, cuando yo me desprendo emocionalmente, cuando yo hago por querer demostrarme a mí mismo en primer lugar, oye, yo tengo lo que hace falta, para si esto no sigue adelante, poder vivir sin ti. Porque viví antes de conocerte muchos años y puedo. Y además voy a aprovechar todo este momento de dolor para hacer una introspección, para intentar mejorar la relación conmigo, conocer más, evolucionar, ¿no? Y entonces cuando yo empiezo a cambiar ese concepto de mí, cuando yo avanzo, cuando yo me siento mejor, cuando entiendo que no te necesito, y entonces alguna vez pienso en ti, esa energía que te llega es muy distinta porque yo estoy contemplando esta situación, me contemplo a mí mismo y lo que espero de mí y de un modo muy distinto. Entonces cuando ahí alcanza, es una energía que lejos de repeler, subraya el, ostras, algo está cambiando, esta persona lo percibe, podría perder a la persona, quiero perder a la persona, la extraño, ¿no? Y es esa energía que impulsa a que el otro
te piense, y entonces es cuando se puede dar esa sinergia de que o bien esta persona decida activamente voy a hacer por coincidir, o bien que vuestras meras energías os hagan coincidir. Otras señales energéticas, pero yo creo que hay que ser una persona sensible a la energía, llevar tiempo prestando atención a nuestra intuición, a nuestra energía, para saber leer de manera correcta y no confundir esto con una esperanza nuestra. Lo primero, aquí tiene que haber pasado tiempo y tú tienes que haber avanzado lo suficiente en tu progreso para, repito, no tener a esta persona instalada en la cabeza, ¿vale? Y entonces cuando tú ya estás, esta ocurre más cuando estás en ese punto en el que tú ya barajas un, si viene, no sé si le diría que sí o que no. Y desde luego, si no viene, yo sé que yo voy a volver a estar bien. Quizá a día de hoy todavía no estoy al 100, pero estoy bastante avanzado en mi progreso. Cuando estamos en ese punto, ¿no? A veces sí que podemos percibir con bastante claridad que alguien nos pueda estar extrañando, porque es una energía muy intrusa. O sea, a lo mejor yo estoy, no sé, ejecutando algo, haciendo otra cosa, y me puede llegar incluso un pensamiento de esta persona acerca de mí, ¿vale? Esto es complicado, a ver cómo lo explico. Es decir, no soy yo extrañando al otro. Es como si de repente sintiese una energía que no es mía, reflexionando acerca de algo mío. Es como si de verdad yo pudiera sentirme a través de la mirada de un tercero. O de repente pensar en si de algún modo viene una pena que no es mía, una ansiedad que no es mía. Y repito, aquí es muy complicado distinguir si es mía o no. O sea, aquí tenemos que haber tenido ya, haber jugado ya con energías, tener ya un cierto nivel de conciencia para poder interpretar esto sin error. Pero si tú de verdad ya estás bastante bien y de repente tienes sensaciones extrañas, que si te planteas, aquí hazte la pregunta, de verdad, si tú ahí te quedas tranquilo, respiras y te planteas, ¿esto me pertenece? ¿Esta energía es mía? ¿Esto que me está sobrecogiendo es mío o no? Y tenemos que tener cuidado que esto no nos conduzca a tomar acción. Yo sí me he encontrado muchas veces en las asesorías personas que me dicen, Amanda, no entiendo qué pasa. Estaba muy bien, estaba haciendo unos avances increíbles, incluso sentía que hasta cierto punto yo ya había superado esto y llevo de repente un par de días que me están pagando unos bajones muy extraños, que me siento muy raro, que me siento nuevamente ansioso. Incluso he jugado con la idea de conectar, de contactar a la persona y le digo, frena, frena, frena. Que hay una opción bastante probable que lo que esté ocurriendo es que esta persona esté de manera muy ansiosa pensando en ti y a ti te está llegando hasta que tú no salgas de estos días ni te plantees hacer nada y coge justo y al día siguiente, horas más tarde, pimba, mensaje de la persona, llamada de la persona, señales de la persona. Y era por eso, porque no era la energía de esta persona, sino que la otra persona estaba tan desesperada y pensando con tanta intensidad que te llega de un modo fuerte, ¿no? De un modo de decir, no entiendo qué ocurre, no me quiero sentir así, me inclino a tomar acción, ni se te ocurra adelantarte. Sobre todo en este punto, si te pasa algo así, ahí sí que es como, tú quieres contactar, quieres averiguar, te esperas mínimo a salir de ese estado extraño que te está embriagando, porque puede que estés en ese supuesto que he contemplado tantas veces y te adelantas en un momento puntual en el que no te interesa para nada. Bueno, entonces, como ves, la mejor manera de saber si alguien me está extrañando es no estar pendiente de si alguien me extraña. Si no, pues como siempre decimos, pero es cierto, poner la atención en mí e intentar estar yo lo mejor posible. Trabaja en ti, de verdad es que todo va de ti, es cierto, o sea, puedo parecer un poco pesada, pero es así y es una realidad que cuesta hasta que un día la aceptamos y en el momento en que la aceptamos la vemos indiscutible y es como que podemos entender mucho de nuestra vida de manera retrospectiva, ¿vale? Bueno, espero que este vídeo te sirva, que te haya gustado, si es así y aún no estás suscrito al canal, por supuesto te invito a que lo hagas, que des a la campanita, porque me encantaría que muy pronto nos volvamos a ver. Y hasta entonces, al igual que siempre, te mando un beso enorme.